Ok, ya empezamos a grabar. Vamos a empezar con la sección de hoy, que son una porción del capítulo 10, una porción del capítulo 11 y otra porción del capítulo 12, que ya es el último tema para el primer parcial. Entonces, bueno, han leído algo un poquito de torque y equilibrio. Bueno, yo más o menos sé que es como las fuerzas o así que actúan sobre un objeto que pueden hacer como que gire en torno a un eje o algo así. Ok, perfecto. Sí, a grandes rasgos, bueno, nosotros hasta ahora hemos estudiado la posición, velocidad y movimiento, bueno, y aceleración, pues, en, eh, ay, se me fue la palabra. Bueno, pero el punto es que en este caso, eh, ya lo van a ver un poquito más adelante, pero vamos a tratar lo que son los términos rotacionales de esto. Es decir, la posición angular, velocidad angular, aceleración angular, y en este caso el torque corresponde a la fuerza angular, por así decirlo. Como decía Valerie, es aplicar una fuerza para hacer girar algo en torno a un eje. Entonces, bueno, explicando un poquito más, dice que la fuerza aplicada a una llave producirá una rotación o tendencia para tal rotación. Y a esto se le llama torque, o momento de la fuerza, o momento de torsión, o también se le llama par, que a veces en algunos programas bien les pueden poner que se aplica un par a tal punto, y para que no se les enrede, que vayan sabiendo que la torsión, perdón, el momento de torsión o el torque también se le llama par. Entonces, bueno, en este capítulo vamos a aprender a cómo determinar el torque de un sistema de fuerzas y calcular los resultantes. Entonces, inicialmente, el producto cruz, que es muy importante para este capítulo. Ya habíamos aprendido cómo se calcula el producto punto, que si, no sé si recuerdan, ¿alguno recuerda cómo era el producto punto que utilizábamos? No. Ok. El producto punto se calculaba como A, B, seno del ángulo. Es decir, lo que se calculaba era un resultado donde el vector A y el vector B eran paralelos. En este caso, como podemos ver por el término seno y como se observa en la figura del circulito que está por acá, se calcula más bien en términos perpendiculares, el A y el B siendo perpendiculares. Y así es como aplica el producto cruz. Algo muy importante para lo que es el producto cruz o producto vectorial es la regla de la mano derecha. No sé si alguna vez han escuchado hablar de la regla de la mano derecha. Yo sí, más o menos. Ok. Bueno, para explicar un poquito, lastimosamente, bueno, yo tengo la cámara mal, entonces no puedo como enseñarles bien y no estamos presencialmente para ilustrar lo que sería la mejor forma de hacerlo. Pero la idea de la regla de la mano derecha es el primer vector que sale en el producto punto es el A. Decimos que es A cruz B. Entonces colocamos la mano en la dirección de A. Colocamos la mano en esta dirección abierta. Y giramos los dedos en torno al vector B. ¿Qué es lo que se ve acá en la figura? Esta mano lo que está haciendo es doblar los dedos, en teoría, en la dirección del vector B. Se está colocando en la dirección de A y dobla los dedos en la dirección del vector B. Y eso nos va a dar la resultante mediante el dedo pulgar, es decir, esto que está acá, que se puede observar como C. No sé si se comprende bien la idea de la regla de la mano derecha. O está un poquito confusa. No, sí está claro. Ok, perfecto.
Entonces, bueno, como mencionaba, la magnitud de este producto cruz va a ser igual a A por, en este caso, podría ser B de seno, que sería la componente perpendicular al vector A del vector B. Entonces, por eso se calcula de la forma que podemos ver por acá. Las propiedades, dice por acá que es distributivo con respecto a la suma. No sé si recuerdan que es distributivo, pero, bueno, hagámoslo por acá. Eso significa que el vector A, no voy a poner las flechitas por términos de simplicidad, pero ustedes saben que estamos hablando de vectores. Eso significa que A cruz B más C es igual a A más, perdón, A cruz B, yo creo que sí parece una cruz, A cruz B más A cruz C. Eso significa que es distributivo. Ahora, nos dicen que no es asociativo ni conmutativo. Asociativo es que A cruz B cruz C va a ser diferente de A cruz B. Esto es entre paréntesis, cruz C. Esto significa que no es asociativo. Y que no sea conmutativo significa que A cruz B es diferente de B cruz A. Y de hecho, más adelante, y también comprobándolo con la regla de la mano derecha, vamos a ver que en realidad A cruz B va a ser igual al negativo de B cruz A. Entonces, bueno, eso significan esas propiedades. Y también nos dicen por acá que permite calcular el área definida por dos vectores mediante, como podemos ver acá, con esta figura. Entonces, si nos devolvemos a lo que uno veía en álgebra lineal, a cómo se calculaba el producto cruz en términos de componentes, recordando los vectores unitarios I, J y K, podemos definir que el producto cruz también se puede calcular como el determinante de la matriz que vemos por acá, donde techo 1, techo 2, techo 3 equivale a IJK respectivamente. Y de igual, para recordar, se hacía de la siguiente manera: para el elemento I, como se observa en el recorrido de estas flechitas, de A por B, AY por BZ, menos BY por AZ. Recordar siempre que en el segundo término hay que aplicar un menos antes de iniciarlo, y el tercer término procede igual a la I, siempre siguiendo las flechitas por acá. Esto podrían repasarlo un poquillo de álgebra, si quisieran, porque hay veces que es necesario aplicar estos determinantes. Entonces sería bueno que se repasara un poco. También es importante mencionar que se pueden hacer productos triples, que esto sería combinar producto punto y producto cruz. Lo único que variaría es que en lugar de poner el IJK, se pondría el término que está haciendo el producto punto, por así decirlo, que en este caso sería el A. Y donde acá atrás veíamos el I, J y K, irían los componentes A, X, A, Y y A, Z. Y lo que está acá como A y B serían B y C. Entonces esa sería la aplicación de los productos triples. Como les decía, otra pequeñita explicación de la regla de la mano derecha, donde también nos demuestra lo que les decía antes, que el producto cruz no es conmutativo. Y podemos verlo acá, que en el caso que yo hago A cruz B,
la resultante me da hacia arriba, o por así decirlo, en dirección positiva del eje Z, tomando en cuenta que A se está moviendo en el eje X y B en el eje Y. Y si hacemos el B cruz A, nos va a dar la resultante en la dirección Z negativa. Entonces, esto nos demuestra que el producto cruz no es conmutativo. Y los cuidados que hay que tener a la hora de aplicar la regla de la mano derecha. Que por cierto, hay mucha gente que le pasa que lo hace con la mano izquierda. Entonces, también es otro cuidado que hay que tener, porque si yo aplico el producto cruz con mano izquierda, me va a dar el resultado contrario a lo que debería darme. Entonces, otro detallito a tener en cuenta. Hasta ahora se va entendiendo bien toda esa parte de producto cruz. ¿Alguna duda de algo? No, por el momento no. Ok, perfecto. Entonces continuamos ya en la parte de lo que es puramente el torque. Entonces vamos a suponer que queremos abrir una puerta. ¿Dónde sería ideal aplicar esa fuerza? ¿En el punto A o en el punto B que vemos acá? ¿Qué opinan? En el punto A, ¿no? Ok. ¿Y de qué manera sería mejor aplicarla? ¿De la forma A, forma C o forma D? ¿En qué dirección? Pues A ¿alguno? la puerta, ya. ¿Perdón? La que está perpendicular a la puerta. Uh-huh. Sí, excelente. Recordar eso siempre, que la fuerza debe ir perpendicular a la dirección en la que se está haciendo el desplazamiento, por así decirlo, o en este caso, en la que está respecto a la bisagra o el punto donde se va a aplicar el momento o el torque. Entonces, esto también nos abre paso a la explicación de torque, que dice por acá que el torque de una fuerza F con respecto a un punto O se define como R cruz F, donde R es el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto a O, y por tanto, podemos decir que el torque se va a calcular según el producto cruz como RF seno de zeta, donde puede ser la fuerza, la componente perpendicular, o bien puede ser la posición, la componente perpendicular. Y eso es lo que nos están diciendo acá abajo, que puede ser R, la fuerza perpendicular, o el radio perpendicular a la fuerza. Y también recordar por acá que la sumatoria de torques corresponde a, el torque neto, perdón, corresponde a la sumatoria de torques, que sería sumar los torques que actúan en cierto punto o en cierto objeto que se esté evaluando. Y aquí nada más unas figuritas para ejemplificar lo que decíamos. Respecto a acá, como se puede ver con el ángulo phi, se puede hacer la fuerza por componentes, ya sea la horizontal, que corresponde a la fuerza coseno de phi, o la vertical, que corresponde al seno de phi. Y de igual manera se podría aplicar respecto al radio, o lo que aquí se denota como al radio, a la posición, perdón, o lo que aquí se denota como D, que podría ser, en el caso de la componente vertical, igual con seno, y la componente horizontal con coseno. Son detallillos nada más a conocer para cuando se piden mediante vectores, todo esto. Nuevamente, lo que hablábamos de la puerta nos da paso a lo que es el brazo de palanca. Y el brazo de palanca, bueno, una consultita aquí primero. ¿Qué se debe hacer cuando una tuerca se traba? ¿Qué piensan ustedes que es mejor hacer? ¿Lo que está en la figura del lado izquierdo o en la figura del lado derecho?
¿Cómo saldría más fácil esa tuerca? ¿Alguno? Ok, devolvámonos un momentito a la puerta. Veíamos acá, ¿dónde es ideal aplicar la fuerza? Dijimos que en el punto A. ¿Por qué creen que se deba a eso? Bueno, ok. A esto es a lo que se le conoce como brazo de palanca, que es la distancia a la cual se aplica la fuerza para generar un torque o un momento. Y lo que nos dice la teoría respecto al brazo de palanca es que entre mayor sea el brazo de palanca, mayor va a ser el torque. Es decir, entre más distancia haya entre el punto de torque y el punto donde se aplica la fuerza, mayor va a ser el torque. O bien, si queremos generar un mismo torque y variar la fuerza, entre más largo, por así decirlo, mayor sea el brazo de palanca, menor va a ser la fuerza que tenemos que aplicar para lograr un cierto torque. Entonces, básicamente a eso se refiere el brazo de palanca. Finalmente, con lo que es el equilibrio, existen dos condiciones para que exista equilibrio. Una de ellas es que la fuerza neta sobre el objeto debe ser igual a cero. Y eso se traduce en que la sumatoria de fuerzas externas debe ser igual a cero. Del mismo modo, nos dicen que el torque neto externo sobre el objeto alrededor de cualquier eje debe ser cero. Lo que nos denota esta ecuación por acá, que el torque externo neto debe ser igual a cero. Y de igual manera, esto se puede traducir a componentes, donde la sumatoria en la componente X debe ser igual a cero. Esto es respecto a fuerzas. La sumatoria en el eje Y debe ser igual a cero, nuevamente respecto a fuerzas. Y la sumatoria en el eje Z debe ser igual a cero. Y ahora, respecto a torque, también que se puede apreciar por lo que hacíamos en la regla de la mano derecha, que X cruz Y nos da Z. Entonces, por acá se denota de esa manera. Entonces, empecemos con unos ejemplos. Hasta ahora, ¿qué tal se comprende? ¿Alguna duda? No, todo está claro. Ok, perfecto. Cualquier cosa, si tuvieran algún tipo de duda o algo, me dicen con toda confianza. Entonces, el primer problema, dice por acá, que una fuerza vertical de 100 libras se aplica al extremo de una palanca de longitud 24 pulgadas, la cual está sujeta a un eje en O, como podemos ver en la figura. Entonces nos piden determinar A, el torque de la fuerza alrededor de O, B, la fuerza horizontal aplicada en A que produce el mismo torque alrededor de O, C, la fuerza aplicada en A que crea el mismo torque alrededor de O, y B, cuán lejos del eje se debe aplicar una fuerza vertical de 240 libras para crear el mismo torque alrededor de O. Entonces, bueno, inicialmente viendo la fórmula de torque, que recordemos que era R cruz F, ¿cuál se les ocurre que serían las unidades del sistema equivalente, del sistema internacional, perdón, para el torque? No es newtons por metros. Exacto, exacto. Para el sistema equivalente serían newtons metro, perdón. Pero recordemos que no solo existe el sistema internacional,
también existe el sistema inglés. Y este problema está en sistema inglés. Por eso nos dicen que la fuerza se aplica en libras. Y nos están diciendo también que la longitud está en pulgadas. Pero esta no es la medida estándar para el sistema inglés. En el sistema inglés se utilizan pies. Entonces, para resolver este problema debemos pasar esas 24 pulgadas pies. Que, bueno, muy sencillo, un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces, estos 24 pulgadas que están acá se va a traducir a 2 pies. Entonces, tenerlo presente, nada más, para resolver el problema. Y vamos a empezar con la parte A. Entonces, nos piden el torque en alrededor de O. Voy a poner un poquito. Entonces, el torque sería la fuerza, que son 100 libras. El torque va a ser igual a la fuerza, que son 100 libras, por la componente perpendicular de la longitud de la palanca, que en este caso sería, bueno, ¿cuál sería? Alguno que me ayude con eso, ¿cuál sería? Bueno, que sería 2 pies por coseno de zeta. Que en este caso zeta son 60 grados. Y ok, tal vez ustedes pueden decir, qué raro, ahora que vimos la definición, decía que era R por F de seno y por seno de zeta. Ok, eso únicamente lo que nos quiere denotar es que la fuerza y la posición deben ser estrictamente perpendiculares. Y eso es lo que estamos buscando en este caso. Tenemos que la fuerza está aplicando de manera vertical, entonces tenemos que encontrar la componente horizontal. Entonces, en este caso la obtendríamos mediante el coseno de zeta. Entonces, haciendo esto, vamos a obtener que el torque corresponde a 100 libras pie. Ok. Entonces, el torque en el punto O, haciéndolo, detalle, se me fue eso, perdón. Estamos haciendo el torque en sentido horario. También eso es importante. Siempre hay que denotar el sentido en el que se realiza. ¿Por qué? Porque si no, puede variar el signo de. Por ejemplo, si yo en este caso lo hiciera, bueno, viéndolo con la regla de la mano derecha, estamos haciendo R cruz F. Entonces, perdón, al ponerlo en, perdón, estamos haciendo, sí, R, F cruz R. Entonces, la posición de la fuerza hacia abajo y doblo los dedos en la dirección de la posición, que sería hacia la derecha. Al yo hacer eso, el dedo me va a quedar saliendo de la pantalla. Eso significa que está en la posición Z positiva, definiendo nuestros ejes como para dejarlo. De esta manera. Entonces sería X, solo es que no puedo rotarlo. Entonces no sé si con eso los pueda confundir un poquito más. Pero como les decía, en el sentido horario, al yo hacer la fuerza hacia abajo, cruz
la posición hacia la derecha me va a dar el dedo saliendo de la pantalla. Eso significa que está en la posición Z positiva. Y por eso nos da un valor positivo por acá. No sé si se comprende o si más bien los enredé más. ¿Alguno tiene alguna duda? Con toda confianza. La idea aquí es aprender y despejar todas las dudas posibles. Sí entiendo como el movimiento, pero no, o sea, con la mano no sé, no me queda muy claro. Ok. Es que ese es el detalle, que la regla de la mano derecha es muy visual. Y al yo no poder mostrarles como yo lo hago, no sé, se me hace un poco eh, difícil explicarlo de una manera que sea fácil de comprender. Ok. Si no, lo que voy a hacer es buscar un video ahora donde alguien lo esté haciendo con un problema y lo subo en Discord para que sea tal vez más sencillo comprender, porque sí es muy necesario como esa apreciación visual. Entonces, sí creo que mejor voy a hacer eso. Ahorita busco un video y si no, en estos próximos problemas igual voy a intentar hacerlo para ver si encuentro una manera más sencilla de explicarlo. Entonces, Está bien, gracias. ok. Más bien ahí, disculpe por el detallillo. Bueno, sigamos con la B. Nos dicen que eh, debemos encontrar la fuerza horizontal aplicada en el punto A que produce el mismo torque alrededor de O. Ok, entonces ya sabemos que el torque corresponde a 100. 100 libras pie. 100 libras pie. Y debemos encontrar la fuerza. Ok, ahí está la ilustración. Entonces, podemos ver la ubicación de la fuerza, que le vamos a llamar nada más F. Y necesitamos nuevamente la componente perpendicular a, a esta fuerza, que en este caso van a ser los 2 pies por el seno de zeta, que corresponde a 60 grados. Entonces, únicamente sería despejar, pasar a dividir todo este término al otro lado de la ecuación y con eso obtendríamos que la fuerza equivale a, les digo aquí, 57.7 libras. Ok, ya conocemos la fuerza en este caso. Vamos de nuevo a la parte C ahora. Nos dicen que la menor fuerza aplicada que cree el mismo torque de alrededor de O. Ahora con la situación que nos muestra en esta figura. Entonces, nuevamente, ya conocemos el torque.
son 100 libras-pie. Esto va a ser igual a la fuerza por 2 pies únicamente. ¿Y por qué en este caso no aplica ningún ángulo? ¿Alguno que me pueda decir? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué en este caso no hay ángulo? O seno o coseno, pues. Ninguno. Ok. En este caso, no hay ninguna función trigonométrica, ningún seno, coseno, ningún ángulo, porque nosotros lo que queremos con eso es encontrar la componente perpendicular, ya sea a la dirección del movimiento, perdón, la dirección de la posición respecto a donde se aplica el momento, o que sea perpendicular a la fuerza, ¿sí? Como mencionaba. Y en este caso está sucediendo. Ya está sucediendo que la posición de A respecto al, al punto donde se aplica el momento es perpendicular a la fuerza. Entonces, únicamente despejar y nos daría que la fuerza es igual a 50 libras. Ay, me alcanza. 50 libras. Y por último, nos piden que en qué lugar se debe aplicar la fuerza de 240 libras. Para adelantar un momento. La fuerza de 240 libras para crear el mismo torque alrededor de O. Entonces, nuevamente, las 100 libras-pie van a ser igual ahora a 240 libras por, vamos a llamarle D, como está por acá, por D, por el coseno de 60. Ay, de 60. Entonces, nuevamente, despejando, ¿qué es lo que hay que aplicar? Encontramos que la distancia va a corresponder a 0.83 pies. Entonces, hasta ahora esto se ha comprendido, ¿sí? Sí, Ok, perfecto. Entonces, ok, pero acabo de notar algo. Ujú. En este caso, el torque sería, ok, si se está aplicando sentido horario, está dando en la dirección Y negativa, más bien el torque. Entonces, ok, no.
aplicando la regla de la mano derecha, en realidad nos daría que el torque es negativo, más bien. Entonces, nada más, esos 100 libras-pie que calculamos serían negativas. Y los términos referentes a esto serían igual negativos. Sería el despeje únicamente tomando el torque como un valor negativo. Entonces, no sé si ahora sí le queda un poquito más claro, Jervis, la regla de la mano derecha, porque sí estaba aplicando más bien en la dirección contraria. O si sigue igual. Sí, Sí, ya entendí. le estaba dando al revés, era. Sí, Sí, ok, sí. Sí, sí, es que de hecho sí está mal colocado el, el momento en cómo yo lo resolví. sí, es que yo veo como que esa flecha, perdón, va empujando como en sentido En del sentido reloj, por horario. decirlo así. Ujú. Ajá. Sí, de hecho yo lo calculé y aquí lo tengo escrito con sentido antihorario. Me brinqué esta flecha. Entonces, como hay problemas en los que uno tiene que decidir el sentido, no se lo dan. Yo, la verdad, no noté esta flecha. No sé cómo no la vi cuando lo resolví. Entonces, ahí más bien las disculpas del caso. Pero sí, yo lo resolví en sentido más bien antihorario. Entonces, ahí me disculpan por la confusión. Pero sí, en este caso, más bien, únicamente el torque sería negativo. Sería en la dirección opuesta. Y con base en eso, ya los resultados, ahí sería nada más ver el signo, pues. Pero el cálculo se hace exactamente igual. Lo único que varía es el signo, a fin de cuentas. De nuevo, las disculpas ahí. Error mío. Otro ejercicio, nos dicen por acá que determinemos el torque resultante de las 4 fuerzas que actúan sobre la varilla que se muestra en la figura con respecto al punto O. Entonces, este es sencillo, es muy básico. Es únicamente sumatoria de fuerza, de torques, perdón. Entonces, vamos a llamar este punto 1, punto 2. Esta flecha va a ser el 3 y esta va a ser el 4. Porque estas son en el mismo punto, entonces para que se entienda. Pues hagamos por acá la sumatoria de torques. Va a ser igual a, y ustedes me van a ayudar a resolver esto. En el punto 1, ¿cómo sería el torque? Vamos a resolverlo en sentido horario. Eso significa que va a ser hacia acá, para que no haya confusión. Entonces, ¿cómo sería el torque en el punto 1? Ahí tendría que ser menos 50 newtons, Por, porque está en el sentido del reloj, digamos, ajá. y se va a resolver. Entonces, ¿cómo quedaría ese término de torque? Menos 50 newtons. ¿Qué más? Por 2, Ajá. Ay, perdón. Por 2 metros. Ok. En el punto 2, ¿cómo quedaría? ahí sería, digamos, análogo. Entonces sería como menos 60 newtons por 4, ¿verdad? No. Ok. Aquí serían 60 newtons. Multiplicado por... ¿Qué está sucediendo acá? El brazo de palanca, ¿en qué dirección va respecto a la fuerza? O bien, la fuerza, ¿en qué dirección va respecto al brazo de palanca? La línea de acción va como hacia el centro, entonces sería cero, ¿no? Bueno, daría cero Exacto. esa parte. Exacto. Son paralelos, son términos paralelos.
de una vez, si usted ve que son términos paralelos, póngale el 0 directo. Entonces, el punto 3, la fuerza de 20 newtons. ¿Cómo sería? También da 0. No, en este caso no. Primero, Habría que usar el ángulo de 30 que está ahí, ¿o no? hay que utilizar ese ángulo correcto. Vean dónde está el punto. Este es el punto, voy a poner otro color para que no se confunda. Este es el punto donde se está aplicando el torque, de esta manera. En este punto O. Entonces, ok, ya vimos que aquí es un punto donde se aplica. Está la fuerza perpendicular al brazo de palanca. Aquí está sucediendo que están paralelos. Aquí, ok, la fuerza está en esta dirección, pero está existiendo un desplazamiento respecto al punto de palanca en la dirección Y, por así decirlo. Entonces, yo necesito llevarlo de nuevo a esa línea de acción, por así decirlo. No sé si me explico con eso. Y esa va a ser la componente, por así decirlo, del brazo de palanca o bien la posición perpendicular a la fuerza que estoy aplicando. ¿Se comprende? Sí. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya le soplé en qué dirección va la posición. Entonces, este torque sería positivo o negativo. Positivo. Sí, positivo. Ay, perdón. No, esto yo lo puse. Les puse la dirección al revés. Nada más les estaba diciendo que hay que llevarlo acá. Pero lo que está pasando es esto más bien. Lo que está pasando es que existe un desplazamiento hacia abajo. Entonces, ahí sí, ya está para hacer con la regla de la mano derecha, porque se está desplazando hacia abajo con respecto al punto de la aplicación del torque. Entonces, ahora sí, ¿cómo quedaría la regla de la mano derecha? ¿Cómo quedaría el torque? Utilizando la regla de la mano derecha. ¿Qué dicen? Primero R hacia abajo, cruz F hacia la derecha. ¿Hacia dónde quedaría el dedo? El dedo pulgar. Saliendo o entrando, por así decirlo, de la pantalla. Todavía no se comprende muy bien eso de la regla de la mano derecha. Ok, bueno, voy a hacerlo yo entonces. Sería positivo 20 newtons. 20 newtons por los 3 metros que tiene de longitud esta inclinación, pero yo solo necesito la componente perpendicular a la fuerza, es decir, la componente en Y. Entonces utilizaría seno de esos 30 grados. Seno de 30 grados. ¿Se comprende? ¿O los enredé mucho?
no, sí está bien, sí se entiende. Ok, perfecto. Recordemos que a nosotros únicamente nos interesa lo que es el cambio en la posición, por así decirlo, o la posición del punto de aplicación respecto al punto donde está el torque. ¿Ok? Entonces, como les decía en este caso, aquí lo único que importa, ya que la fuerza está paralela al brazo de palanca, por así decirlo, solo nos importa el cambio que hay en el eje Y, no en el eje X, como mencionaba, por estar paralela, que fue lo que sucedió con la fuerza de 60 newtons. Entonces, bueno, ¿cómo sería el último término? Voy a hacerlo aquí abajito para no, bueno, no voy a poner el signo todavía porque no sé si es positivo o negativo. Nada más voy a hacerlo aquí abajito, por cualquier cosa. Ayúdenme entonces, ¿cómo quedaría esa última fuerza de 40 newtons? ¿Cómo quedaría ese punto del torque? Baten, no importa. Todo eso es bueno. Aquí todos aprendemos. Sería negativo. Perfecto. Sería negativo. Sería negativo los 40 newtons, que recordemos esos prácticamente que no se tocan. ¿Y cuál sería entonces en este caso el desplazamiento, por así decirlo? Si la componente está, perdón, si la fuerza está vertical, nosotros necesitamos la componente del movimiento, o bien el movimiento, posición, únicamente de manera horizontal. Entonces, ¿cómo obtendríamos el brazo de palanca horizontal acá? Ninguno. Okay. Este punto se está desplazando, o bien está distanciado, este que está acá, más este otro pedazo que está acá. ¿Esto cuánto corresponde? Este pedacito que está acá, esta distancia hasta este punto, ¿cuánto corresponde? 4 metros. Ajá. Y este otro pedacito que está acá, ¿a cuánto corresponde? Ay. ¿A cuánto correspondería esto entonces? Sería 3 metros por coseno de 30. Exacto. Entonces, eso es el brazo de palanca. Únicamente decimos entonces que sería por 4 metros más 3 metros coseno, ay no, el metros, coseno de 30 grados. Y listo. Ahí obtendríamos el torque neto, que sería únicamente realizar las operaciones, sumar, y por acá tengo que el torque neto nos va a dar, ay, menos 33.8 newtons metro. Entonces, bueno, la idea de este ejercicio es eso, que a nosotros nos importa siempre respecto al punto de aplicación del momento, conocer el brazo de palanca
respecto a la fuerza aplicada, el punto donde se aplica una fuerza, y que este brazo de palanca sea estrictamente perpendicular a la fuerza. Que no suceda lo que vimos en el caso 2, que tanto el brazo de palanca como la fuerza son paralelos, porque en este caso de una vez el término va a ser 0. Esto también lo podríamos ver porque si recuerdan la definición del producto cruz, que es lo que aplicamos acá, era R por fuerza por seno de zeta. En este caso el seno sería 0. Perdón, el ángulo sería 0. Y seno de 0 es 0. Entonces, o sea, no vamos a tener nada. O bien, no existe. Entonces, bueno, por acá, recordar nada más eso. Siempre tienen que ser perpendiculares uno al otro. Entonces, este otro ejercicio dice torques por componentes. Nos dicen que determinemos el torque de la fuerza alrededor de B, donde la fuerza corresponde a 800 newtons y actúa sobre una pieza como se muestra en la figura. Entonces, el torque está aplicado acá en el punto B. Ahí. Acá. Este es el torque. Y se va a aplicar en la dirección, para ver cómo lo calculo yo, perdón, para que no me suceda lo de antes. Vamos a hacerlo en sentido horario. Ok. Entonces, bueno, por ahí está un diagramita. Aquí está este diagrama, más sencillo. Entonces, lo que hay que hacer es, nuevamente, buscar que sean tanto la fuerza como el brazo de palanca perpendiculares. Pues únicamente acá lo que hay que hacer es nuevamente una sumatoria de torques, hallar el torque neto. ¿Y cómo serían en este caso? Hablemos de la fuerza Y y la fuerza X. O bien el torque Y y torque X. ¿Cómo sería para la fuerza Y? Está por acá. Para esta fuerza, ¿cómo sería el torque? ¿En qué dirección? Primero. ¿Sería positivo o negativo? Intenten utilizar la regla de la mano derecha para ver si pueden como ir agarrándole el toque, que de verdad es muy útil. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, que yo hago el de Y y ustedes el de X. Entonces, utilizamos la regla de la mano derecha. El brazo de palanca va hacia la izquierda y la fuerza hacia arriba. Entonces, al utilizar la regla de la mano derecha, nos va a dar el dedo pulgar entrando en la pantalla o bien en la dirección Z negativa. Por lo tanto, el torque va a ser negativo. Entonces decimos que va a ser 693 newtons. De aquí está la fuerza separada en componentes por 0.2 metros. Y entonces, ya sabiendo esto, ¿cómo sería en el caso de X?
¿Alguno que se anime? Jessy, que no la he escuchado hablar. ¿Qué se le ocurre? Diría que es positivo, pero no estoy segura. Mm, No. Ok. Jessy, si usted toma primero el brazo de palanca, ¿hacia dónde iría? En El- sentido horario. no, pero digamos, ¿iría hacia arriba o hacia abajo? Que son las flechitas azules. Ujú. Entonces, ¿iría hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. No, la flechita va hacia arriba. Ok, sí, Está sí. acá. Ok. Entonces, uno estira la mano en esa dirección, hacia arriba. La fuerza Ujú. va hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, dobla los dedos en esa dirección, hacia la derecha. ¿Cómo le queda el dedo Ok. pulgar? Hacia afuera. Eso sería entrando o saliendo de la pantalla, por así decirlo. Saliendo de la pantalla. Saliendo, no, debería caerle entrando, más bien. Tengo que poner la mano en dirección donde va la flecha. Ajá, la flecha va hacia arriba. Entonces Ujú. estira la mano con los dedos viendo hacia arriba. Ajá. La fuerza va hacia la derecha. Dobla los dedos en esa dirección a la derecha. Ok, ya. Sí, entonces ya ahora sí le Sí, quedó el es dedo. que la regla de la mano derecha es súper confusa. Es que, exacto, es lo que decía ahora, que uno tiene que estar viendo porque a veces uno no Ajá. sabe cómo poner la mano al principio. Sí. Y eso es lo enredado. No, pero perfecto. Entonces quedaría negativa. Ujú. Nuevamente, el torque sería negativo. ¿Y cómo quedaría? Ya con los valores. Cuatrocientos Ajá. y 0,2. No. El 0,2 ya lo utilizamos porque Ah, era sí, el... sí. El 16, bueno, Sí, 0,16. perfecto. Muchas gracias. Entonces, únicamente sería hacer esta sumatoria y el torque neto sería entonces 202,6 newtons metro. Pero sí, ese es el detalle de la regla de la mano derecha, que sí es como muy necesaria ver la aplicación en persona, no que le digan a uno nada más o leerlo y punto, porque a veces esa primera colocación de la mano es un poco complicada. Entonces, para entrar en otra partecita, nos dicen que el peso de un cuerpo actúa en todos sus puntos y por ello, para calcular el respectivo torque, necesitamos sumar los torques ejercidos por la gravedad sobre cada una de las partículas. Y esto es la fórmula que se muestra por acá. Entonces se define el centro de gravedad como aquel punto cuyo vector de posición está dado por la posición cruz la fuerza de gravedad. Entonces con esto, si la gravedad es uniforme sobre el cuerpo, vamos a llegar a que en este caso el torque se va a calcular con respecto al centro de masa. Es decir, va a ser el radio o bien la posición del centro de masa cruz la fuerza o el peso en este caso, que es masa por gravedad. Entonces, como dice por acá, que
el torque es el mismo si el peso total estuviera actuando en la posición del centro de masa, lo que les decía ahora. Entonces con eso vamos a resolver un ejemplito. ¿Qué dice por acá? Una rueda de masa M tiene un radio R y está situada verticalmente sobre el piso y queremos ejercer una fuerza horizontal F en su eje, de manera que pueda subir un escalón contra el cual descansa, como se ve en la figura por acá. Dicen que el escalón tiene altura h, donde h es menor que el radio de la esfera, de la rueda, perdón. Y nos piden entonces encontrar la fuerza mínima que se requiere para lograr que esta rueda suba. Entonces lo primero, como ya sabemos, hay que se me hizo un lapicito. Bueno, el torque es igual a R cruz F. Como les decía, recuerden que no estoy poniendo las flechitas por simplicidad, pero estamos hablando siempre de vectores, por así decirlo. Entonces, esto también significa hacer, en este caso, bueno, primero, nos están pidiendo la fuerza mínima para poder subir esto. Entonces, por acá podemos hacer un triangulito que nos va a resultar muy útil. Okay. Y podemos decir, ok, por acá también, donde cierro. Entonces, esto lo que quiere decir es, esto va a ser el radio, nuevamente. Esto va a corresponder al radio menos la altura. Y esta es una posición, una incógnita que debemos encontrar. Y bueno, esta la vamos a encontrar finalmente mediante el teorema de Pitágoras. ¿Sí se entiende el por qué este lateral tiene esa altura de R menos H? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, aplicando Pitágoras vamos a encontrar que X va a corresponder, una vez para que lo tengamos por ahí, a el radio al cuadrado menos el radio menos la altura al cuadrado. Eso es lo que nos va a dar este valor de X. Entonces, ok, nosotros necesitamos la fuerza mínima para poder que se nos cumpla este enunciado donde nos dicen que queremos subir. O sea, si yo quiero subir, tengo que lograr que que F por R menos H, que sería en teoría el desplazamiento del centro de masa, que es perpendicular a esta fuerza, como podemos ver acá en este triángulo rojo, sea mayor a el peso por esta X que encontramos por acá. Esta X. Pero entonces, yo lo que quiero es lograr eso. ¿Cómo calculo la fuerza mínima? Haciendo la igualdad. Entonces voy a decir que F mínima, voy a ponerle M de mínima, va a ser por el desplazamiento menos H va a ser igual a el peso por el término X que encontramos antes. Y únicamente despejar. La fuerza mínima va a ser igual a el peso por, vamos a sustituir para que quede más claro, por el R
al cuadrado menos R menos H al cuadrado entre R menos H. Entonces, de esta manera sería como encontraríamos esa fuerza mínima. Este ejemplito era nada más para intentar ejemplificar lo que mencionábamos anteriormente, que ese torque, o bien la fuerza, en este caso, se puede calcular mediante el cambio de posición que se aplica al centro de masa. Y nosotros en este ejemplo nos estamos basando en el centro de masa, que el centro de masa es el que va a recorrer esta distancia de R menos H. Entonces no sé si quedó claro. ¿Hay alguna duda? No. Bueno, ya que no. Continuamos con un último ejemplito. Nos dicen por acá que ok, que esta barra se está sujetando a la vertical y se le está aplicando una fuerza de 25 libras en el borde. Entonces, el clavo está tomando una fuerza de 155 libras para que no sea sacado, por así decirlo. Entonces, nos están pidiendo encontrar el momento en cada punto y determinar si va a ser posible sacar el clavo, si el momento aplicado en el punto P va a ser suficiente para sacar ese clavo. Entonces, empecemos calculando el momento en el punto P. Nos dicen entonces que en el punto P se está aplicando una fuerza de... Ay, es que me tapa. Un momentito. Ahora sí. Se está aplicando una fuerza de 25 libras. 25. Ay, es que no me va a caber. Voy a hacer un momentito pequeñito para moverla y ya vuelvo aquí al modo pantalla completa. Ponerlo para acá para que quede más espacio. Y ahora sí. Entonces, el torque sería las 25 libras. 25 libras. Bueno, aquí ayúdenme ustedes. ¿Cómo sería entonces el brazo de palanca? Esa distancia que tenemos que poner acá. Ahí yo no puse 25, puse 2 libras. 25 libras. Ayúdenme ustedes. La fuerza está aplicada de manera vertical. Entonces, ¿cómo sería el brazo de palanca que yo necesito encontrar? Horizontal. Perfecto. Entonces, ayúdenme a encontrar ese valor que debe ir ahí en el brazo de palanca. Ah, bueno, aclaración también. En este caso, se está aplicando el torque en sentido antihorario, para que quede también eso ahí claro. Entonces, ¿cómo sería? Sería, bueno, los 25 libras por coseno de 20 grados, ¿no?
Mm, no, vean dónde está el punto de aplicación acá en A. Ujú. No se los detallé. El punto de aplicación, perdón, el punto de donde se está ejerciendo el momento es en A. Acá. Este es el punto. Si yo no detallé eso. ¿Qué detallé eso? Es el punto donde se está aplicando el torque, donde está sucediendo el momento y la fuerza está acá. Entonces, hay una distancia respecto al punto A y al punto P. ¿Cómo calculamos esa distancia o bien ese brazo de palanca necesario para calcular el torque? Esos 20 grados sí hay que utilizarlos, de hecho. Está correcto. ¿Pero con qué? Acá nos están dando una pista. Nos están diciendo, voy a marcar con otro color, que ya usar mucho rojo y mucho. Entonces, aquí nos están diciendo esto que está por acá. Esto que está por acá. Y también esto que está por acá. Recordar nada más que por equivalencia de triángulos, este ángulo de acá también es 20 grados. Esto sale desde acá. Y nuevamente, por equivalencia de triángulos, este ángulo que está acá, 20 grados. Entonces, nada. Bueno, ok, entonces voy a resolverlo yo. Ok, entonces serían las 14 pulgadas que están por acá por coseno de 20. Ay, coseno de 20 grados. ¿Por qué por coseno de 20? Porque nosotros necesitamos únicamente la componente horizontal. La componente horizontal la voy a obtener en este caso mediante el coseno del ángulo. ¿Y por qué la componente horizontal? Porque la fuerza en P está actuando totalmente perpendicular. Ok. Entonces, ya tengo esa parte. Ahora, es importante notar del dibujo que esos 14 llegan hasta acá. Acá parte. Entonces, aquí hay un pedacito más. Pedacito más que yo necesito para poder llegar hasta el punto donde está el par. Ese pedacito podemos ver acá que está compuesto por 1.5 pulgadas. Ah, bueno, no les dije esto, se me fue esto también. ¿Por qué puse esta fracción acá? Porque estamos hablando de pulgadas. Y recordemos que en el sistema inglés
son libras por pies lo que se utiliza. Entonces, como les decía antes, un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces, para pasarlo a pies, únicamente dividimos entre 12. Pues ahí ya nos va a quedar en términos de libras por pies. Ok, entonces volviendo a esto, este pedacito también necesito conocerlo para poder encontrar el brazo de palanca total. Entonces, sabiendo que el ángulo está acá, que es equivalente a este otro, nosotros podemos hacer lo siguiente. Decir que ese trocito equivale a 1.5 pulgadas entre 12, para pasarlo a pies, por el seno de 20 grados. Si se comprende eso de ese pedacito que falta ahí y por qué son 20 grados y se utiliza seno de 20 grados. ¿Se comprende o hay alguna duda? No, quedó claro. Ok, perfecto. Entonces, únicamente entonces, quedaría aplicar, calcular esto. Y el torque en el punto P, vamos a ponerle P para que no se enrede. En el punto P va a ser igual a 28.48 libras pie. Ahora, necesitamos encontrar también el torque en el punto F, o bien respecto a la fuerza F. Entonces, vamos a ponerle acá. Y entonces acá. P, F. Ya conocemos a cuánto equivale la fuerza aplicada, que son 155 libras. Y en este caso, ¿cómo sería el brazo de palanca? Ahora sí, ayúdenme. Vamos a borrar esta fuerza para ver si lo pueden ver mejor por cuenta propia. ¿Cómo sería este término para calcular este torque? Nada más recordar lo que les decía antes, que puede ser tanto la fuerza, el componente perpendicular, como el brazo de palanca, el componente perpendicular. Entonces, con base en eso, ¿cómo sería el torque acá? Ninguno. Baten algo. Todo es válido.
Ninguno. Ok. Veamos que en este caso el brazo de palanca está en una dirección del únicamente el eje Y, o bien está totalmente vertical. Entonces, en este caso, lo que tenemos que encontrar de manera perpendicular es la fuerza, porque la fuerza se está aplicando con un cierto ángulo. Entonces, ¿cómo sería? Ok. La fuerza, como decía antes, corresponde a 155 libras. En este caso, sería por coseno, bueno, por seno de 60. Iba a decir que por coseno de 30, que son equivalentes, pero más sencillo por la colocación, sería por seno de 60. Por las 3 entre 12 pies. Entonces, eso sería únicamente, como podemos ver, ese punto o bien donde está aplicada la fuerza F, solo está desplazada en la dirección horizontal, perdón, en la dirección vertical. No existe desplazamiento en la dirección horizontal. Solo aplica esta componente, que son estos 3, entonces los 3 no se tocan. Las 3 pulgadas no se tocan. No hay que obtener ninguna componente, sino que en este caso es respecto a la fuerza, que la fuerza sí está actuando con un cierto ángulo. Entonces, necesitamos la fuerza perpendicular a ese brazo de palanca que ya conocemos. Y por eso es que se calcula de esta forma. Y ya, obteniendo el resultado, nos dice que el torque de F va a ser igual a 33.56 libras, 6 libras por pie. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, nos decían que debemos decir si el torque aplicado en P es suficiente para sacar el clavo. ¿Ustedes qué dirían? Aquí sí tienen que contestar. Ya tienen los valores, es nada más una decisión de interpretación. Jervis, ¿usted qué diría? ¿Es suficiente o no es suficiente? No es suficiente. ¿Usted qué diría, Valerie? Que no es suficiente. ¿Y usted, Jessie? ¿Que no? Exacto. El torque aplicado en P es menor al torque aplicado en F, o bien en el punto O. Entonces, el torque no va a ser suficiente para sacar el clavo. Listo. Pero aquí lo importante es eso,
de siempre saber que una cosa tiene que ser perpendicular a la otra. Entonces, por lo general, van a dar algo que vaya en la dirección del eje X o del eje Y, que siempre sea vertical u horizontal. Por lo general van a dar un elemento que esté así. Entonces el otro debe calcularse de manera perpendicular. A veces sí dan los dos con un cierto ángulo, pero es únicamente a decisión. Uno decide cuál tomar, como por decir algo, cuál llevar al eje Y y cuál llevar al eje X. Pero por lo general siempre van a dar uno en la posición de un eje y se debe calcular el otro perpendicular. Entonces son detallitos como que hay que pulir ahí. Después ustedes viendo el libro y con los recomendados lo pueden pulir un poquito mejor. Y bueno, básicamente eso sería lo que planeé para hoy. Voy a borrar esto por acá, que se me dijo. Y no, nada más agradecerles por estar. Espero que les haya ayudado mucho. Ahora busco un videillo ahí de la regla de la mano derecha para ver si se puede como tener una manera más visual de interpretarlo, porque como les digo, así nada más la explicación es muy difícil a veces entenderlo bien. Pues ahorita lo busco y cualquier cosa ahí les pego el link en Discord. Y nada más, gracias y nos vemos el martes con ejercicios para practicar para el examen. Gracias. Gracias. A ustedes, nos vemos.